Bienvenidos viajeros del tiempo, hoy os traigo a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, como el segundo de los 8 hijos de Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino. En 1779, a los 9 años, fue enviado a la Real Escuela Militar de Brienne y luego, en 1784, ingresó en la Academia Militar de París. En 1785, a los 16 años, se graduó como subteniente de artillería y regresó a Córcega. Sin embargo, debido a los conflictos políticos en la isla, su familia decidió trasladarse a Francia en 1789, coincidiendo con el inicio de la Revolución Francesa. Durante la Revolución, Napoleón demostró su habilidad militar al sofocar una revuelta realista en Toulon en 1793. Esta victoria atrajo la atención de líderes revolucionarios como Paul Marat y Agustín Robespierre, hermano de Maximilien Robespierre. Su rápido ascenso continuó con la defensa de la Convención Nacional en 1795, cuando evitó un levantamiento realista con éxito, barriendo a los civiles insurrectos con artillería. En ese mismo año se casó con Josefina de Beauharnais, viuda del noble guillotinado vizconde de Beauharnais. En 1796, a los 26 años, Napoleón fue designado comandante en jefe del ejército de Italia, donde exhibió su genialidad militar al derrotar a las fuerzas austríacas y sardas en una serie de brillantes victorias, como en Lodi y en la batalla de Arcole. Durante su campaña en Italia, también estableció contactos con intelectuales y políticos italianos, consolidando su posición y ganando fama en Francia. Su éxito en Italia, junto con sus conexiones políticas, contribuyeron a su regreso triunfal a París en 1797. Después de sus triunfos en Italia, Napoleón se convirtió en una figura prominente de la política francesa. En 1799, en un contexto de inestabilidad política en el que la directiva de los 500 estaba perdiendo el control, se produjo el golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre. En este golpe, Napoleón, respaldado por varios políticos, incluido Sieyès, disolvió el directorio y estableció el consulado, convirtiéndose en el primer cónsul, aunque en la práctica tenía el poder absoluto. Napoleón, en su papel como primer cónsul, implementó una serie de reformas internas que transformarían a Francia. Recuperó la estabilidad política y económica, centralizó el gobierno y promulgó el Código Civil, el Código Napoleónico, un conjunto de leyes que estandarizaban la legislación civil en Francia. Después del golpe de Estado, Napoleón se enfrentó a varios desafíos externos en lo que se llamaron guerras napoleónicas. En 1800, derrotó a las fuerzas austríacas al mando de Michael von Melas en la batalla de Marengo, lo que consolidó su poder en Italia y le permitió expandir su influencia. En 1804 fue coronado emperador de los franceses. Aunque el Papa Pío VII asistió a la ceremonia para consagrar la coronación en Notre Dame, fue Napoleón quien tomó la corona de las manos del pontífice y se la colocó a sí mismo en la cabeza, en lugar de permitir que el Papa lo hiciera, lo que simbolizaba la afirmación de su autoridad y la independencia del poder secular sobre el religioso. En 1807, tras la batalla de Friedland contra Rusia, en lo que hoy es Kaliningrado, fue firmado el tratado homónimo y que supuso el fin de la guerra de la Cuarta Coalición. Esta batalla enfrentó a las fuerzas de Napoleón Bonaparte contra el ejército ruso comandado por el zar Alejandro I. La victoria de Napoleón fue decisiva, lo que obligó al zar a aceptar el tratado, teniendo importantes implicaciones para el equilibrio de poder en Europa en ese momento. Poco tiempo después, en el occidente europeo, el pueblo español se rebelaría contra el dominio francés en lo que se conoció como la Guerra de la Independencia Española, 1808 a 1814. Esta guerra fue un factor significativo en la derrota final de Napoleón. La resistencia española, liderada por figuras como el empecinado, tuvo un impacto considerable en el debilitamiento de las fuerzas francesas. La lucha de guerrilla y el fervor nacionalista español obstaculizaron los planes de Napoleón para mantener el control de España, causándole enormes pérdidas en hombres y recursos. Pero no solo los guerrilleros hicieron frente a los franceses. En 1808 tuvo lugar la batalla de Bailén, una victoria absoluta de las armas españolas al mando de Francisco Javier Castaños. El ejército francés, compuesto por 22.000 soldados, sufrió 2.000 muertes y tuvo más de 17.000 hombres capturados. Prácticamente todo el ejército desapareció. Esta batalla es considerada la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico. Cuando una nación era invadida y derrotada, Napoleón coronaba a algún familiar o aliado, como su cuñado y mariscal Murat, rey de Nápoles, o su hermano José, coronado rey de España en 1808 tras haber traicionado a su aliado Carlos IV. Sin embargo, la resistencia española a la ocupación francesa fue tan intensa que José Bonaparte nunca logró consolidar su control, y su reinado se vio plagado por conflictos y disturbios. De vuelta al este, en 1812, Napoleón lanzó una nueva campaña contra Rusia, resultando una absoluta catástrofe con la destrucción de su ejército. La prensa británica diría de forma satírica que su derrota se debió al general Invierno, pero no todo se debió al clima. La estrategia de tierra quemada del mariscal ruso Mikhail Kutuzov dejó desprovistas a las tropas francesas en sus avances. El 7 de septiembre tuvo lugar la batalla de Borodino, con 250.000 de hombres en liza. La batalla fue una victoria estratégica francesa por la mínima. Los rusos se replegaron a su capital, San Petersburgo, dejando vía libre a la Gran Armée hasta Moscú. Al llegar a la antigua capital, Napoleón se encontró la ciudad de 300.000 habitantes casi vacía, sin comida, sin nada que saquear
Además, había estirado demasiado sus líneas de suministro y, para colmo, el día 14 se inició un incendio que devastó toda la ciudad. En esta campaña, Napoleón perdió a más de medio millón de soldados. A pesar de algunas victorias posteriores, como la batalla de Dresde en 1813, Napoleón fue finalmente derrotado en la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, también en 1813. Las fuerzas aliadas estaban formadas por Austria con el emperador Francisco I al mando, Rusia con el zar Alejandro I al mando, Suecia con el rey Carlos XIII al mando y Prusia con el rey Federico Guillermo III al mando. Tras esta derrota, con las tropas aliadas avanzando y la presión política interna creciendo, Napoleón se vio obligado a abdicar el 6 de abril de 1814, siendo desterrado a la isla de Elba, donde se le permitió conservar el título de emperador, aunque con una soberanía limitada sobre la isla. Sin embargo, su exilio fue corto. En febrero de 1815, aprovechando la inestabilidad política en Francia y la insatisfacción del rey Luis XVIII, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia. Este retorno marcó el comienzo de los 100 días, un breve periodo en el que intentó reclamar el poder en Francia. Su intento terminó en la batalla de Waterloo en 1815, donde fue derrotado por las fuerzas combinadas británicas y prusianas. Un dato curioso es que esta batalla no fue en Waterloo, sino más al sur. Waterloo es el lugar en el que los británicos tenían su cuartel general y era desde donde Wellington firmaba sus despachos, por lo que Napoleón jamás pisó esta localidad belga. Otro error histórico, fomentado por la prensa anglosajona, es atribuir el mérito de esta victoria a los ingleses, cuando la realidad es bien distinta. Napoleón estaba ganando la batalla con solvencia hasta la llegada del mariscal prusiano von Blücher. El ataque prusiano, por sorpresa y desde los flancos, desconcertó a los soldados franceses. Napoleón incluso pensó en un primer momento que eran las tropas del mariscal de Grouchy que venían en su apoyo. El propio emperador francés diría sobre von Blücher en sus memorias escritas en Santa Elena: sin él allí, no sé dónde estaría ahora su gracia, en referencia al duque de Wellington, pero con seguridad yo no estaría. Capturado por los británicos en julio, Napoleón fue exiliado en la isla remota de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde vivió bajo custodia británica. En Santa Elena, Napoleón pasó sus días escribiendo sus memorias, debatiendo sobre historia y estrategia militar y manteniendo correspondencia con seguidores y amigos. Sin embargo, su salud se deterioró y falleció el 5 de mayo de 1821, oficialmente debido a un cáncer de estómago. El legado de Napoleón Bonaparte es complejo, dejando un impacto significativo en la historia política, militar y cultural. Sus logros incluyen reformas legales y administrativas que todavía influyen en varios países europeos, así como cambios en el sistema educativo y la promoción del mérito sobre el origen social. Su código legal, el Código Napoleónico, sigue siendo la base de muchos sistemas legales en todo el mundo. Sin embargo, su legado también está marcado por la ambición desmedida y las guerras expansionistas que causaron devastación en Europa y otros lugares. Las pérdidas humanas y la destrucción resultante de sus campañas militares tienen un impacto duradero en la memoria colectiva de varios países. Si te gusta este contenido, suscríbete.